Bueno, queridos alumnos, perdón un poco cómo terminamos la clase anterior. Tengo un problema con la computadora, pero bueno, ya volvimos. Bien, ahora vamos a recibir también a una ponente muy especial de una ciudad que tengo muchas ganas de conocer, en Bogotá, Colombia, directamente nuestra hermana Amanda Portilla, que también voluntariamente ella eligió su libro profético para exponer y bueno, agradezco mucho, hermana Amanda, su predisposición para esto. Así es que bueno, el tiempo es suyo y con todo gusto estaremos escuchando su clase sobre el profeta Ezequiel que ella nos va a exponer. Adelante, querida hermana Amanda. Bueno, buenos días para todos. Es muy grato también desde acá de Colombia poder compartir este libro maravilloso y le agradezco a usted, pastor, también por darnos esa oportunidad de poder dirigirnos y aprender junto con usted y nuestros otros compañeros. Bueno, el libro que me tocó o que debo exponer hoy es el libro de Ezequiel o del profeta Ezequiel. Entonces voy a compartir pantalla. Me dicen, por favor. Sí, estoy compartiendo. Sí, sí, Amanda, se ve ya la presentación. Bien, listo. Bueno, el profeta Ezequiel, digamos que tenemos, o lo llamábamos como Dios es mi fuerza, el nombre de Ezequiel como tal. Acá tenemos una pequeña introducción, un objetivo. El objetivo pues que tengo con esta presentación es proporcionar información acerca de la historia, la cronología, teología, ideas generales y una breve perspectiva de los capítulos del libro de Ezequiel. El resultado que queremos obtener es estar en condiciones de relatar o realizar una breve reseña del profeta Ezequiel. ¿Qué temas vamos a mirar? Bueno, ¿quién era Ezequiel? Vida y tiempos del profeta Ezequiel, misión y llamamiento del profeta Ezequiel, mensaje y ministerio. El libro de Ezequiel hizo estructura y un resumen sobre las visiones e influencia posterior, o sea, la influencia o el impacto que tenemos hoy. Bueno, ¿quién era Ezequiel? Y la vida y tiempos. Bueno, Ezequiel era uno, digamos que el nombre propio era, en español es un nombre masculino y procede del hebreo Yexequiel, que significa Dios fortalecerá. Ezequiel era un sacerdote profeta hebreo que fue llevado cautivo junto con el rey Joaquín por Nabucodonosor aproximadamente 10 años antes de la restauración de Jerusalén. Su hogar estaba ubicado en Tel Aviv, esto es en Babilonia. Ahí ministró a los derrotados, a quienes estaban exiliados y quienes en su mayoría se resistían a sus palabras o a su, digamos, a la exhortación que él hacía y que pues Dios le había enviado a hacer esa labor. Ejerció su ministerio entre los años 595 y 570 antes de Cristo, durante el cautiverio que fue el cautiverio judío en Babilonia. Él estaba casado y era hijo de Busim, de linaje sacerdotal, o sea, él venía de un linaje sacerdotal. Él permaneció en una ciudad de Mesopotamia, como lo habíamos hablado anteriormente, que era Selavid, cerca de Nabur, en Caldea, a las orillas del río Kabar. 5 años después, a los 30 años de edad, Dios lo llamó y pues le dio el cargo de profeta. Él ejerció ese cargo o ese mandato durante 22 años hasta el año 570.
Bueno, ¿qué podemos más decir del profeta Ezequiel? Él fue protagonista y autor y parte importante del libro bíblico de Ezequiel. Él comenzó a profetizar a los judíos en Palestina en el año 592 antes de Cristo. También anunció el juicio de Dios sobre la nación pecadora. Digamos que esa fue como la misión principal de anunciar y hacerle ver al pueblo que que estaba en pecado. Fue también testigo de la conquista de Jerusalén por Babilonia y el éxodo de sus compatriotas israelitas. O sea, había como eran exiliados y digamos como desplazados, lo podemos decir, y ese desplazamiento pues se hizo en como en varios tiempos, ¿no? Ahora más adelante lo vamos a mirar como en la cronología. Él ofreció una promesa obviamente, en las visiones que él tuvo, él ofreció una promesa de restaurar a Israel en su visión del Valle de los Huesos Secos que revivirían y concibió una comunidad teocrática organizada en un torno de un templo restaurado en Jerusalén. Acá tenemos la cronología, digamos, en un contexto histórico. Acá, perdón, tengo disculpe. Bueno, el contexto histórico del libro de Ezequiel, pues nos habla que nació en el tiempo en que ya estaba el profeta Jeremías, él iniciaba su ministerio y no son contemporáneos, pero ya, digamos, el profeta Jeremías ya tenía su ministerio también de profeta. Además, Ezequiel se encontraba en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. En las orillas de este río se había establecido una gran concentración de judíos deportados o exiliados en Babilonia. En esta parte vemos que digamos que todo ese pueblo judío que fue deportado o que fue exiliado, como lo vemos acá en la gráfica, pues hubo varias deportaciones. En la segunda deportación fue de donde el profeta Ezequiel fue exiliado, ¿sí? En esa segunda deportación. Y esas deportaciones de los israelitas al exilio babilónico no se realizaron, como dice, sino en una sola vez, sino en varias, como vemos acá en esta gráfica. Em, Primero vemos la caída de Israel al norte de Asiria, que fue en el 722, entre los años 931 y 722. Vemos la primera deportación de Judá que se dieron entre los años de 609 y 605. En la segunda deportación, que fue la deportación de Ezequías junto con el rey Joaquín, también se dio entre el año 597 y 586. Y la tercera deportación, que fue la destrucción ya de Jerusalén en el año 539 antes de Cristo. También vemos que en el 609 vemos la muerte de Josías. Em, Joacás entre 3 meses también estuvo, digamos que también estuvo en toda esta historia. Vemos también la caída de Babilonia al final eh, por Ciro en el 539. Esta cautividad, digamos que fue más o menos, duró 70 años. Acá vemos la misión y llamamiento del profeta Ezequiel. Bueno, como todo profeta, Ezequiel fue llamado y escogido por Dios. No fue, digamos, él el quien se auto denominó yo soy profeta, sino que Dios lo eligió y
Dios no le prometió a él que iba a ser una vida fácil, sino que le dijo que iba a estar inmerso en muchos problemas. Pero que le prometió que él no iba a estar solo, que Dios siempre iba a estar con él y que no tuviera miedo. En su llamamiento, pues incluye una larga y misteriosa visión. Esto lo podemos ver en Ezequiel 1, en Ezequiel 1 del 1 al 3, que ahí conlleva estas dos partes. La primera parte es la visión que implica el entendimiento de la impresionante gloria de Dios. Y él pues ve varias imágenes misteriosas y lo vemos en Ezequiel 1, 4, 28. Si hay algún compañero que me pueda ayudar con esta lectura. Sí, Amanda. Mm, ¿Quién? Capítulo 1, del 4 al 28. No, los primeros versículos, por favor. Del 1 al 3 Sí, señora. dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estaba yo en medio de los cautivos junto al río Quebar. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joacín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Así es. Él en estas visiones, gracias hermana, en estas visiones comienzan con las descripciones de Dios que enfocan esa omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Y acá en Ezequiel 2, del 1 al 7, que acá lo tengo textualmente, acá es como ya el llamamiento que le hizo el Señor a Ezequiel. Y dice, me dijo, hijo de nombre, yo te envío a la casa de Israel, a los rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han sido infieles hasta el día de hoy. A los hijos del rostro de piedra y corazón duro yo te envío. Y les dirás, así habla el Señor Yahvé. Tanto, tanto si te escuchan como si no, pues son una casa rebelde y sabrán que tú eres un profeta en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas, ni te asusten sus caras. Si te mueven, brega y te menosprecian, y tienes que vivir entre escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni te asustes, porque son una cara rebelde. Les llevarás mis palabras. Entonces, ahí en este pasaje vemos el verdadero llamamiento a esta misión que ya el Señor le encomendaba, ¿no? Mensaje del profeta, que tiene su mensaje en todo este libro. De la misma forma que ocurre pues con el resto de los profetas en la Biblia o en la palabra de Dios, el mensaje del profeta Ezequiel pues se basa en el juicio de Dios a causa de un pueblo pecador. Y al mismo tiempo, él da esa promesa de liberación y de salvación, que vendría también a ser parte, digamos, de nosotros ahora en nuestros tiempos, porque también tenemos esa promesa de salvación, la cual fue, digamos, la cual tenemos en Cristo. Esa promesa indica de pronto que vendrá una restauración del pueblo y la redención del pecado. Como vemos, esto se aplica también a nuestros días y digamos, hasta que el Señor ya venga en su segunda venida. Este mensaje se puede encontrar también en otros profetas que hacen parte de la historia de la redacción del pueblo de Dios. Nosotros, como veíamos en el anterior libro que
nuestro compañero Mario Rodríguez nos comentaba, también estaba esta, digamos, como este mensaje. Asimismo, también el pueblo de Dios que ya estaba viviendo bajo estos eventos de cautiverio y como en el caso del profeta Jeremías que estuvo en otros dos escenarios. Entonces nosotros vemos que tanto el profeta Isaías, Ezequiel y Jeremías pues tienen como este mismo mensaje de exhortar y de hacerle ver al pueblo que estaba en pecado y que debería, digamos, llegar a un arrepentimiento para encontrar la liberación y la salvación. Ezequiel, después de la deportación, muestra cómo Dios hizo sufrir al pueblo de su verdad de forma de mantenerlo dentro de la esperanza. O sea, en medio del dolor, en medio del sufrimiento que fueron pues varios años de cautiverio y de ese sufrimiento que tuvieron ellos, él a su vez les mostraba esa esperanza de que iba a haber una luz al final del camino, que iba a haber una redención, una restauración. Entonces, ese era digamos, el mensaje real que él les iba a entregar a todas las personas que habían sido exiliadas y deportadas a Babilonia. Em, en los libros proféticos de la Biblia siempre explican que no solo para el pueblo de Dios está escrito este mensaje, sino también para todo, digamos, después de todo ese sufrimiento, no solamente en ese tiempo, sino de ahí en adelante hasta nuestros días. Ministerio de Ezequiel. El ministerio de Ezequiel permaneció durante aproximadamente dos décadas, creo que fueron casi 22 años. Los primeros 5 años de su ministerio básicamente se desarrollan desde el primer capítulo hasta el 24, casi la mitad del texto, mientras que el resto de sus 15 años de su servicio transcurren en los capítulos del 33 al 48. Los capítulos que quedan, que son, digamos que están divididos también en dos partes. Es decir, que el capítulo 25 al 32 se puede encontrar una sección de contenido de profecías relacionadas a las naciones adyacentes o vecinas que tenían acerca al pueblo judío. Acá lo podemos mirar en los primeros años del ministerio de Ezequiel, pues las primeras profecías fueron las de Judá y Jerusalén, en los capítulos que van desde el 1 al 24. Del capítulo 25 al 32 vemos las profecías para las naciones extranjeras y del 33 al 48, en los últimos años de su ministerio, las profecías de esperanza y salvación para Israel. En la siguiente diapositiva vamos a mirar cómo es la estructura del libro de Ezequiel. La primera, pues tenemos, digamos que la primera parte yo la dividí como en dos. Una primera que es el llamamiento del profeta, que la encontramos en del capítulo 1 al capítulo 3. Luego las profecías acerca de Jerusalén y de la nación, esas están en el capítulo o abarcan desde el capítulo 4 al capítulo 24. Encontramos la otra parte que va desde el capítulo 25 al 32, que son las profecías que encontramos para las naciones extranjeras. Y los capítulos finales, que son desde el capítulo 33 al 48, pues nos relatan la restauración futura de Israel y el templo. Estas profecías son de esperanza y de salvación.
Aquí los voy a invitar a que veamos un video que encontré muy interesante sobre un resumen, digamos, de la segunda parte del libro de Ezequiel. Mm, y ya se los comparto un minutico. El libro del profeta Ezequiel. En el primer video se nos presentó al sacerdote Ezequiel, y él está sentado entre los exiliados en Babilonia, y él es confrontado por la asombrosa presencia de la gloria de Dios del templo. Pero ahora se le aparece en Babilonia. Y luego Ezequiel descubre por qué. Es porque la idolatría e injusticia de Israel han hecho que Dios abandone su propio templo. Y aunque todavía hay esperanza para el futuro, el libro siguió desarrollando el mensaje de juicio divino de Ezequiel. Primero a través de Israel y después para las naciones alrededor de Israel. Y luego un momento clave sucedió en el capítulo 33. Ezequiel recibe un reporte de que el asedio de Babilonia sobre Jerusalén ha terminado porque la ciudad ha caído. El templo ha sido destruido. Las sombrías palabras de advertencia de Ezequiel se hicieron realidad. El exilio fue la catástrofe más horrenda que le había sucedido a Israel y hacía que surgiera la gran pregunta de si Dios había terminado con Israel para siempre. Pero recuerda que al final del capítulo 11, Dios prometió que todavía había una esperanza futura para Israel, más allá del exilio. Así que el resto del libro está diseñado para explorar la visión de esperanza de Ezequiel, primero para Israel, luego para las naciones y luego para toda la creación. La esperanza para Israel comienza con Dios prometiendo levantar un nuevo David, un futuro rey mesiánico, quien será la clase de líder que Israel necesitaba pero nunca tuvo. Y este nuevo Israel, que estará bajo el gobierno del rey mesiánico, será un pueblo transformado. Dios lidiará con el centro de su problema de rebelión, dándoles nuevos corazones, justo como Moisés prometió al final del libro de Deuteronomio. Dios dice que les quitará su duro corazón, enviará su espíritu a su pueblo para darles corazones nuevos y blandos, para que puedan amar y obedecer a su Dios. Y esta idea se desarrolla en la siguiente visión extraña. Ezequiel mira un enorme valle lleno de huesos y esqueletos humanos secos, y Dios le dice que es una imagen, una metáfora del estado espiritual de Israel. Su rebelión contra Dios resultó en el exilio y en la muerte literal de muchas personas, pero también fue la muerte metafórica de su relación de pacto. Y Dios le dice a Ezequiel que su espíritu vendrá para traer a su pueblo de vuelta a la vida. Y así, un viento viene y ocasiona que todos los huesos se levanten y los llena con aliento de vida. Y luego crece piel sobre los huesos y de repente Ezequiel mira a todos estos nuevos seres humanos parados delante de él. Esta visión evoca la historia de la creación de los humanos en Génesis capítulo 2, donde Dios hizo a los humanos del polvo de la tierra y les dio el aliento divino. Israel y toda la humanidad se han rebelado, resultando en muerte. Así que la única esperanza es que Dios haga un nuevo acto de creación y renueve a los seres humanos de manera que ellos puedan vivir verdaderamente en una relación de amor con Dios y con los demás. Después de que Dios lidie con la maldad que está en los corazones de su propio pueblo, algunas preguntas todavía quedan sin resolver. Por ejemplo, ¿qué hay de la maldad que todavía sigue rampante entre las naciones? ¿Y qué hay de la morada de Dios en el templo en el futuro? Y de esto se tratan las últimas dos secciones del libro. Así que primero tenemos los capítulos 38 y 39, y ellos prometen la victoria final de Dios sobre la maldad entre las naciones, lo que se personifica con un gobernante llamado Gog de la tierra de Magog. Este nombre se deriva de una genealogía de reinos y tierras antiguas de Génesis capítulo 10 y se refiere a las naciones poderosas del pasado distante. Así que Ezequiel toma este nombre bíblico antiguo como una imagen de todos y cada uno de los reinos violentos. Entonces descubrimos que Gog hizo alianza con 7 naciones que vienen de las 4 direcciones de la brújula, lo que es una imagen clara que representa todas las naciones.
Y esto también nos ayuda a entender por qué Ezequiel describe a Gog con imágenes que utilizó anteriormente en el libro para describir al rey de Tiro y al faraón, rey de Egipto. Para Ezequiel, Gog es una amalgama de los peores y más violentos pueblos en la Biblia. Gog es el arquetipo de la rebelión humana contra Dios. La historia básica en estos capítulos es que Gog se resiste al plan de Dios de restaurar a su pueblo. Y así, al igual que Faraón en la historia del Éxodo, Gog viene a destruir al pueblo. Pero Dios desata su justicia sobre Gog en una ráfaga de escenas que no tienen mucho sentido literal si las lees en secuencia. Porque primero, Gog y sus ejércitos son consumidos por un terremoto, pero luego son consumidos por el fuego en dos ocasiones distintas. Y luego, después de eso, Dios viene y ataca a Gog y a su ejército en los campos, donde yacen enterrados durante meses. Es claro que estas escenas están llenas de símbolos e imágenes. Ezequiel ha utilizado todo su arsenal poético para describir cómo Dios está finalmente determinado a derrotar la maldad humana que ha arruinado su mundo. Y esto para que Él prepare el camino para una nueva creación. Y una vez que se ha lidiado con la maldad entre las naciones, la última sección del libro describe cómo la presencia de Dios regresará un día a su pueblo y a su templo, trayendo una restauración cósmica. Así que Ezequiel primero tiene una larga y elaborada visión sobre un nuevo templo y una nueva ciudad. Se le da un guía turístico celestial, quien le muestra el nuevo templo, y es incluso mucho más grande y majestuoso que el templo de Salomón. Hay un nuevo altar, nuevos sacerdotes y un sistema de adoración completamente nuevo. Y luego, después de este elaborado recorrido, el glorioso carruaje del trono de Dios que Ezequiel vio en su primera visión regresa y entra al nuevo templo. Ahora, el significado de estas visiones del templo ha sido fuente de debate durante mucho tiempo. Algunos intérpretes cristianos y judíos creen que esta visión será cumplida algún día de manera literal y que estos capítulos ofrecen los planos literales del nuevo templo que será construido cuando el Mesías regrese y traiga el reino de Dios. Pero muchos otros lectores judíos y cristianos creen que esta visión, como todas las otras visiones de Ezequiel, está llena de símbolos y que representan la realidad de la presencia de Dios regresando a su pueblo en el reino mesiánico, pero no necesariamente en la forma de un edificio. Sea cual sea tu postura, el hecho de que Ezequiel nunca llama a esta ciudad Jerusalén es importante, y los capítulos 47 y 48 nos muestran el porqué. Ezequiel mira este pequeño arroyo saliendo del umbral y de las escaleras del templo, y rápidamente se convierte en un río rugiente que fluye del templo y la ciudad hacia el desierto, hacia uno de los lugares más desolados del planeta Tierra, el Valle del Mar Muerto. Y luego ese río deja atrás un rastro de árboles y vida, y el Mar Muerto es transformado en un mar de vida que está lleno de plantas y animales. Todas estas imágenes vienen del jardín del Edén en Génesis capítulo 1 y 2, y podemos ver el alcance cósmico que en realidad tiene la visión de Ezequiel. El plan de Dios siempre ha sido restaurar a toda la humanidad y a toda la creación de vuelta a su presencia dadora de vida. Y así, el libro termina con el nombre de esta ciudad jardín. El Señor está allí. Y así terminan las visiones de Ezequiel, llenas de esperanza de un nuevo futuro. Nuevos humanos viviendo en un nuevo mundo que es animado por el Espíritu de Dios, dador de vida. Es un mundo impregnado del amor y la justicia de Dios. Y de eso trata el libro de Ezequiel. Bueno, mis hermanos, esta, digamos, como ese resumen pues, nos abarca, digamos, la última parte, las últimas partes del libro de Ezequiel, donde vemos la esperanza, ¿no? La esperanza de ver ese pueblo restaurado, de ver la esperanza de que va a haber una vida nueva, con una tierra nueva y un templo nuevo. No sé si alguno de ustedes quiera hacer algún comentario con respecto a ese breve resumen.
Bueno, entendería que no. Listo. Como veíamos en la diapositiva anterior, pues cada una de las visiones que tenía Ezequiel, digamos que eran imágenes como alegóricas, como símbolos, em, y esa era como digamos, la riqueza en medio de todo de lo que él hablaba y de lo que él decía, porque Dios pues le presentó a Ezequiel en su máxima gloria, ¿no? Él lo pudo ver en su gloria, entonces, obviamente pues en sus sueños y cuando él veía o tenía estas visiones. Acá tenemos, perdón, que no sé. No le alcanzo a leer acá. Em, las visiones de Ezequiel, pues como veíamos, se hallan registradas en Ezequiel 37 del 1 al 14, la cual simboliza de forma extraordinaria la promesa del Señor, lo que veíamos en el videito anterior, de que iba a congregar a los hijos de Israel, digamos, a que ellos pudieran ver que estaban perdidos espiritualmente, pero que iba a haber digamos, un recogimiento y que iban a tener como la influencia del Espíritu Santo para poder luego, digamos, regresar digamos, al tema del arrepentimiento. En el capítulo 37 también vemos que es un buen ejemplo donde nos habla de las lecciones prácticas que el Señor le dio a Ezequiel sobre el recogimiento de Israel. Esas lecciones prácticas también nos enseñan y nos testifican grandes verdades del plan de Dios en nuestros últimos días. Y nosotros podemos ver, digamos, como esas referencias en los capítulos 20 y 21 del Apocalipsis. Si nos vamos a Apocalipsis 21, 28, vamos a mirar lo que nos hablaba en Ezequiel en los capítulos 38 y 39, que es toda la profecía de Gog y de Magog. Alguien, por favor, que me apoye con la lectura de Apocalipsis 28. Sí, Apocalipsis 20, versículo 8, dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Gracias, mi hermana. Y Apocalipsis 20 y 21, en el Apocalipsis 21, mira. Ahí miramos todo lo que se refiere a cielo nuevo y tierra nueva. Entonces ahí podemos hacer como una especie de comparativo de lo que nos habla Ezequiel en sus últimos capítulos de la restauración del templo y de que iba a renacer todo en lo que había en el mar muerto, iban a reflorecer las plantas, iba a haber una tierra nueva. Entonces ahí podemos ver esa referencia. Y en el capítulo 22 de Apocalipsis, ya habla sobre la venida de Cristo. Entonces ahí hablaría de lo que nos habla también en los últimos capítulos de Ezequiel,
sobre la salvación del pueblo de Israel. Y no solamente es la salvación del pueblo de Israel, porque la venida de Cristo es la salvación nuestra. Y Y acaba, por ejemplo, en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de espíritus de profetas, ha enviado a mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, y en el 7 dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. En todo el mensaje que tenemos del profeta Ezequiel, vemos que siempre hay una exhortación al pueblo, a pesar de que él al comienzo era un pueblo sordo, no y renuente a sus palabras. De todas maneras, al final vemos que hubo un recogimiento y un arrepentimiento. Entonces, en estos versículos de Apocalipsis también nos invita a nosotros a que sigamos, digamos, seamos perseverantes y cumplidores de la palabra y pues estaremos dentro de de todo lo que Dios, am, de todo su plan de salvación que que Dios tiene y ha tenido y tendrá para nosotros y para toda la humanidad. Acá tengo unas breves conclusiones sobre el libro de Ezequiel. Pues lo que se pudo observar, Dios mostró una visión de resurrección de la casa de Israel, afirmando que el pueblo con el tiempo sería congregado de nuevo en su tierra. Esto lo podemos ver en 37, del 1 al 14. También describe el recogimiento de Israel en los últimos días al compararlo con la unión del palo de José y del palo de Judá. Esto lo encontramos en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, versículos del 15 al 28. Y el libro de Ezequiel contiene una profecía de una gran batalla que predecerá en la segunda venida de Jesucristo, que la vemos en los capítulos 38 y 39, que era lo que pues les estaba haciendo comparación anteriormente con el libro 20 y 21 de los capítulos del Apocalipsis. Y una última conclusión es del mensaje como tal de Ezequiel. Él aquí nos habla de la fidelidad de Dios y su pacto, tanto en la ejecución del juicio sobre el pecado como en la bendición y restauración de un remanente por medio de la venida de Jesucristo el Mesías. Este es mi presentación, fue pues un poco breve, pero es lo que pude como extractar de tanta información que uno ve y que encontré. Es un libro donde ve las maravillas de Dios que le dio como visión inicialmente a Ezequiel, pero que se fueron ejecutando poco a poco digamos, en el lapso de tiempo que él vivió en este exilio. Y al final, pues, se vio la gloria de Dios cuando él vio en su visión lo de los huesos secos y que poco a poco fueron como impregnándose de carne hasta que fueron seres vivos y él pues ahí vio que iba a haber una restauración. Asimismo, el Mar Muerto, cuando se miró toda esa bendición de que fueron creciendo las plantas, las flores hermosas y todo fue restablecido. Entonces vemos las maravillas de Dios y también, digamos, el juicio de Él, ¿no? Al pueblo que es desobediente. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Amanda. Muchas gracias. Muy linda presentación, muy linda
el enfoque y la manera en que nos ha presentado al gran profeta Ezequiel. Es un profeta sumamente importante porque es un profeta no solamente que va a ver el tema de la situación que está pasando en el destierro, no solamente es un profeta que está avalando el tema de lo que está pasando en Jerusalén, sino que la mirada de Ezequiel se extiende hacia el futuro en esta restauración gloriosa que ahora en la interpretación de la iglesia cristiana entendemos que precederá a la venida de Jesucristo, ¿verdad? Ya Apocalipsis hablaba de una gran batalla cósmica y demás, pero que Ezequiel siempre apunta a decirle a los desterrados: no pierdan la esperanza, el Señor nos ayudará y nos bendecirá. Ezequiel es un profeta muy del templo, ¿verdad? Pero algo muy interesante que usted decía en del video, que quería opinar sobre eso, no dice Jerusalén, que el templo no será Jerusalén, ¿verdad? Y cuando leemos en Apocalipsis, dice que el ángel lleva a Juan y ve la santa ciudad de Jerusalén, pero no ve templo en ella, porque el templo es el Señor Jesucristo. Ahora Él es, y tiene mucha alusión al profeta Ezequiel. Así que bueno, muchas gracias. Gracias por presentarnos a este profeta maravilloso, enigmático, muchas veces misterioso, que tenía una linda voz, porque esa es la fama que tenía. Era un lindo cantador de poemas y un hombre con linda voz, que la gente les fascinaba escuchar. Le llamaban el coplero, le decía, ¿no? El coplero, de linda voz y buen tañedor. Es decir, se parecía a alguien, no sé, estoy tratando de imaginarme a quién se parecía Ezequiel, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias. Gracias, Amanda. Bueno, vamos a poner el corazoncito, Amanda, como una señal de reconocimiento y de gratitud. Gracias, Amanda, por compartirnos esta clase de los profetas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno. Dios le bendiga. Muy bien, voy a cortar aquí la grabación e inmediatamente iniciamos la otra para la última clase.